Buenos días, hermanos. Después de superado los inconvenientes técnicos, empezamos nuevamente a continuar con este ayuno del día de hoy en el estudio de Nahum, capítulo 1, versículo 7, que hemos venido estudiando y que estudiaremos a lo largo de los 21 días que el Señor nos ha decretado de ayuno y oración. Entonces, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. ¿Tú crees que de verdad Dios es bueno? ¿Y por qué Dios es bueno? Fíjense que dice Jehová es bueno. Habla algo de la naturaleza de él, de lo que él es. No es bueno en ciertas ocasiones, no es bueno solamente con unas personas, con otras no, con sus amigos, con los hijos, con su pueblo. Jehová tiene la naturaleza, tiene el atributo de ser bueno. Y el Señor lo dijo, recuerden ustedes, Él dijo: yo quiero que ustedes se parezcan a su papá, a su Padre Celestial, que es bueno con todos, que hace llover sobre justos e injustos, sobre malos, sobre buenos, sobre sus hijos, sobre los que no son sus hijos. Dios es bueno. Y eso es absoluto. Eso es, no está en pasado, no está en futuro, está en un presente eterno. Siempre es bueno, siempre lo va a ser. Sin embargo, el pasaje que vemos de Nahum habla de venganza, habla de ira. Y normalmente no es el concepto que nosotros tenemos de bondad. El concepto que nosotros tenemos de bondad es que Dios perdona todo, es que Dios pasa por alto todo, es que Dios no se inmuta por nada, en que Dios permite, que Dios deja, que Dios no castiga. Pero mire, escuche algo, parte de la bondad de Dios está en castigar el pecado. Parte de la bondad de Dios está en hacer frente a los enemigos que, como no lo pueden atacar a él, atacan a su pueblo, atacan a sus hijos. Porque delante de él, ¿quién se va a enfrentar? ¿Quién se va a estar en pie? Siendo como lo es todopoderoso, omnipotente. Entonces él, como no puede, los enemigos de Dios, como no pueden atacarle a él, atacan a sus hijos, atacan a su pueblo. Y Dios permite ciertas situaciones, muchas de ellas, casi podríamos decir que casi todas o todas, como consecuencia del mal proceder de sus hijos, de su pueblo. El pueblo de Israel no era cautivo porque a Dios le dio la gana. El pueblo de Israel era cautivo porque se mezclaba con otros y adquiría sus malas costumbres y adoraban los dioses de esos pueblos con los cuales se mezclaban. Teniendo un Dios todopoderoso, teniendo un Dios bueno, buscaban otros pueblos, buscaban alianzas que Dios no les permitía. Adoraban otros dioses, lo cual abominaba al Señor. Entonces, ¿por qué Dios es bueno? ¿Tú crees que de verdad Dios es bueno? Porque nos dicen a nosotros, sus hijos, si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Si Dios es bueno, ¿por qué permite una enfermedad?
¿Por qué permite que una pandemia toque a un hijo de Dios? Entonces Dios no es tan bueno como tú dices. Si aún Dios es bueno, ¿por qué permite que tú caigas en pecado, que tú hagas maldad? ¿Por qué permitió, por ejemplo, que David matara al marido de la mujer que pretendía tomar? Dios no es bueno, nos dicen, pero lo sabemos que sí es bueno. Y este conocimiento, mire, conocimiento, la palabra conocimiento habla de intimidad, conocimiento profundo, íntimo, que solamente tienen los hijos, que solamente tienen los que tienen comunión, los que tienen el Espíritu Santo. Entonces la bondad de Dios se recibe por revelación del Espíritu. ¿Y qué necesito yo para entender la voluntad de Dios, la bondad de Dios? Usted lo ve en Romanos 12. Romanos 12, el apóstol Pablo nos dice, le ruego, hermanos, le ruego que se ofrezcan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En pocas palabras, muera la carne. Muera la carne. Y el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hay mucha gente resentida con Dios. Hay mucha gente enojada con Dios. Hay mucha gente diciendo, Dios no es tan bueno como dice la pastora Fabiola, como dice la pastora Mari. Dios me permitió esto, ¿por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite que muera mi esposo? ¿Por qué Dios permite que muera mi esposa? ¿Por qué Dios permite que muera un niño? Que hagan maldad, que me violen, que me hagan, que me ultrajen. Y no entendemos. Y creemos que Dios no es bueno. Pero mire, es necesario primero, la entrega total. La crucifixión de la carne. Crucificar la carne y sus deseos. Que muera la carne y que nazca y reviva el espíritu. Pero también transformarse. Metamorfosearse. Ser nueva criatura. Que nos habla 2 Corintios 5:17. Ser renovados, transformados. No ser los mismos. Morir, para ser nueva criatura debe morir la vieja, para que nazca la nueva en Cristo Jesús, conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y ahí sí comprendemos lo que es la bondad de Dios. Porque el concepto que nosotros tenemos de bueno es distinto. El concepto que nosotros tenemos de bueno es el mismo que tenía el joven rico. Y de esto nos habló la pastora Gloria Patricia. Él le dice, maestro bueno. Maestro bueno. Y el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, solo Dios. Entonces nosotros creemos tal persona es bueno. Porque da dinero para la Cruz Roja, porque da dinero para la pobre, porque no. La bondad que puede haber en mí proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, es pura justicia propia. Es puro trapo de inmundicia. Es maldad. Es maldad. Aún aparentemente bueno. ¿Por qué ve usted que hay personas que son bien malas, que roban a otro, pero donan millones para obras sociales? ¿Por bueno o por malos?
Yo diría que por malos. Ellos saben qué maldad ha hecho, su conciencia les acusa. Y quieren acallar esa conciencia haciendo buenas obras. Pero tenemos claro que no es por obras. No es para que tú te gloríes. No te gloríes a ti mismo, es para que te gloríes en Él, en el que padeció, en el que murió y resucitó por ti. ¿Y por qué Dios es bueno? Porque Dios es moralmente perfecto. Dios no hace bondad porque tenga que callar su conciencia. Dios hace bondad porque es su naturaleza ser bueno. Como nos lo explicaba ayer la pastora Cristina. Es de su naturaleza. Es moralmente perfecto. Yo lo hago porque de pronto me remuerde la conciencia. Yo lo hago porque sé que hice mal. Y quiero tener un poco de justicia a la injusticia que yo he hecho a través de las buenas obras. Y no es por buenas obras. Ahora, mire, Nahum está profetizando contra Nínive. Y como nos lo explicó la pastora el domingo, Nahum predicó, profetizó 100 años después que Jonás. Dios es bueno con Nínive. Por la predicación de Jonás, se arrepintió Nínive. Se arrepintió, se volvieron de sus malos caminos y Dios los perdonó. Pero volvieron a caer en pecado. Y mire lo que dicen los primeros versículos. Dios es bueno, Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia, porque Dios, como dice su propia palabra, no quiere la muerte del impío. Dios es grande en misericordia, Dios es tardo para la ira, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se vuelvan a Él. Dios anuncia juicio sobre Nínive, ciertamente, y este juicio se cumplió. Inundación de agua, casi que literalmente. Ahora, ¿por qué? Nínive era la capital de los asirios. ¿Por qué un castigo tan grande contra los asirios? Incluso mayor que el de Babilonia. Porque los asirios eran el pueblo más cruel que había. Porque los asirios, como decimos nosotros popularmente, no dejaban títere con cabeza. Porque los asirios robaban. Y lo que no se robaban lo destruían, lo quemaban. Violaban, mataban. Y uno decía, no, vamos a dar esto para que ellos coman, vamos a hacer esto. No, todo lo destruían, todo lo dañaban. Y ante eso, ante el clamor del pueblo de Dios, ante la queja, porque el que recibe maldad se queja. ¿Sabías tú eso? ¿Y ante quién se queja? Se queja ante Dios. Sea hijo o no sea hijo, sea parte del pueblo o no sea parte del pueblo. Por eso nosotros como hijos, por eso nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado con esto. Si yo hago algo en contra de alguna persona, si yo hago maldad, si yo cometo pecado, la queja de esa persona agraviada por mí va a llegar a los oídos de mi Padre. Y mi Padre hará justicia. Y mi Padre me va a corregir. Y mi Padre me va a azotar. ¿Para qué? Para que su nombre no sea blasfemado.
para que no se acuse a Dios de maldad. Por eso les digo, les aseguro, por las misericordias de Dios, que la bondad de Dios no solamente se ve en la prosperidad, sino también en la cautividad. Cuando Dios castigaba a su pueblo, se volvían a ellos. Cuando Dios castigó a David, David se volvió con todo su corazón. Y salen frases como esa: tú no desprecias al corazón contrito y humillado, tú no quieres sacrificios, tú lo que quieres es arrepentimiento. Tú lo que quieres es que el corazón del pecador se vuelva a ti. Eso es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios quiere en estos momentos. Momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos de muerte, de enfermedad, de confusión. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere que nos volvamos a Él. Y le insisto, no solamente el hijo, porque hay muchos hijos descarriados, sino también el impío. ¿Quiere Dios la muerte del impío? No, sino que se arrepienta, que se vuelva a Él, que le tenga como Señor, como Señor. Ciertamente Jesús es nuestro Salvador, pero la salvación me la provee el señorío. Lo dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Por eso le decía que esto de la bondad de Dios lo recibimos por fe, lo creemos por fe, lo sabemos por fe, por la renovación, por el entregarnos, por el crucificar nuestro yo, por menguar para que Él crezca. Y es por fe. Por fe es que nosotros experimentamos la bondad de Dios. Por fe es que nosotros creemos en lo que nos dice también Romanos 8:28, que todo obra para bien. Que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dejar de estar buscando hacer mi voluntad, dejar de estar implorando a Dios para que Él haga mi voluntad y empezar a cambiar mi oración para pedirle que su voluntad se cumpla en mí, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. La mía no. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros entendamos esta cosa. Es necesario que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu haya la certeza, la convicción de que Dios es bueno. De que Él todo lo que permite en nuestra vida obrará para bien. Porque Él no está interesado en que tú te sacies de comida, en que tú vistas las mejores, no está tan interesado en eso como en que tu carácter sea formado, porque eso es fruto de justicia. Ciertamente Dios nos da con Cristo todas las cosas, pero lo principal que nos da es parecernos a Él y ser semejantes a Él. Y lo primero es ser semejantes a Él en su muerte, para que también lo seamos en su gloriosa resurrección. Entonces te decía, Dios es bueno porque Dios es moralmente perfecto. Dios no tiene conciencia que acallar, Dios no tiene halagos que recibir. Es su naturaleza el ser bueno. Y parte de esa naturaleza buena es castigar el pecado. ¿Y por qué Dios castiga el pecado? Porque sus enemigos se vuelven contra su pueblo, porque sus enemigos se vuelven contra Él al atacar a sus hijos. Y Él nos da un consuelo. Esta profecía
que es contra Nínive, en el versículo 7, es a favor de Israel. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Esa profecía para su pueblo, y esa profecía no solamente para Israel en aquel tiempo, sino para Peniel en este tiempo. Dios es bueno, no lo olvides, hermano. Él es bueno y gloriosamente generoso. La Biblia lo dice en varios pasajes distintos. Jehová bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, que sea esa nuestra esperanza, que nuestra fe esté basada en la bondad de Dios, en el amor de Dios, que es otro de sus atributos. Y la bondad es parte del amor de Dios, porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. Y como decía la pastora Gloria Patricia, eso solo bastaría para probar la bondad de Dios. Entregó todo, se entregó. Porque a propósito de el pasaje que ahorita vimos del joven rico, en Mateo 19, 16, hay algo, dice, ¿por qué me dice bueno? Ahora, muchos dicen que es que si Jesús dice que él no era bueno, es porque no es Dios. Y es todo lo contrario. Él está diciendo, si tú me dices bueno, es porque crees que yo soy Dios. Porque el único bueno es Dios. Y si me dices bueno, es porque crees que yo soy Dios. Entonces es una prueba de su divinidad, es una declaratoria de su divinidad. Él no dice yo no soy bueno. Él dice el único bueno es Dios. Y tú estás diciendo que yo soy bueno, tú estás diciendo que yo soy Dios. Entonces le insisto en esto, el único bueno es Dios. Nuestras buenas obras, si no provienen de Dios a través de su Hijo, son trapos de inmundicia. Son injusticia, son maldad. Son porquería. Entonces, hermanos, creemos de verdad que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, hace justicia a sus hijos. Él nos ha dicho, no se venguen. No se venguen. Mía es la venganza, yo pagaré. Y Dios ciertamente, corrigiendo a Israel, le dice, voy a permitir que los asirios, voy a permitir que los babilonios, voy a permitir que los arameos, que los moabitas te esclavicen, te ataquen, pero igual yo haré juicio sobre ellos. Y aquí está profetizando Nahum. A propósito, recuerda que Nahum, el nombre Nahum significa consuelo. ¿Y para qué venga Dios a sus hijos? ¿Para qué venga Dios a su pueblo? Dice, para que sea consolado. Para que su pueblo tenga ese consuelo que solamente Dios puede dar a través de la justicia que es a través de su Hijo. Porque ciertamente en la cruz su pueblo llegó a ser su pueblo. Perdonen la paráfrasis, no sé cómo decirle. Su pueblo llegó a ser su pueblo por la muerte en la cruz. Pero también sus enemigos se ratificaron en la cruz. A los que creen en su nombre.
Les ha dado el poder, la potestad, la prerrogativa de ser llamados hijos de Dios. Pero los que no creen ya están condenados. Entonces, mire, Dios es muy bueno. Pero parte de esa bondad es ser muy severo con el que le odia. Muy severo. Te puede decir, si Dios es bueno, como dicen los testigos de Jehová, ¿cómo va a enviar? Ellos lo dicen de esta manera. ¿Cómo va a enviar a sus hijos al infierno? Un Dios bueno. Un padre bueno no hace eso. Primero, no son sus hijos. Segundo, es parte de la justicia. Justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Las normas, las leyes, los mandamientos los establece Él. Y a nosotros nos corresponde seguirlos o rechazarlos. Pero mire algo, todo es a través del Hijo. Todo es a través del Hijo. Es el único camino al Padre, Él mismo lo dijo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es imposible que alguien llegue al Padre sino por mí, dijo el Señor. Entonces mire la bondad de Dios, ¿en qué se manifiesta? En castigar a los enemigos de su pueblo, en castigar a los enemigos de su Hijo. Y esto debe ser el Nahum, el consuelo que nosotros tenemos. ¿Y para qué Dios nos hace sus hijos? ¿Para qué Dios castiga la maldad, castiga el pecado? Ahora mire, hay algo. Castigó la maldad, castigó el pecado en su propio Hijo. Y si tú aceptas ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, eres su hijo. Pero si lo rechazas, eres su enemigo. Recuerda que ahora usted y yo fuimos enemigos un tiempo. Éramos hijos de ira como los demás. Y estamos puestos para que esos enemigos de Dios, como lo éramos tú y yo, lleguen a ser sus hijos. Y no solamente hijos, sino amigos. Porque el amigo conoce todos los secretos. Al amigo se le revela lo que no se le revela incluso a los hijos. No a todos los hijos. Todos los que hemos recibido somos hijos. Pero no todos los hijos somos amigos, somos íntimos. En los íntimos es hermosa la alabanza. Hay amigos, hay hijos, pero hay íntimos. Se conoce, está hablando de intimidad, de conocimiento profundo, no de conocimiento intelectual, no de conocimiento carnal, no de conocimiento material, sino de comunión, conocimiento profundo, el que solo tiene el esposo de la esposa y la esposa del esposo. Conocimiento íntimo, conocimiento reservado para pocas personas, para los que de verdad son sus amigos. Entonces mire, Dios nos salvó, Dios nos salva, Dios nos libera, para que nosotros a su vez le hagamos conocer la bondad de Dios a los que ahora mismo son sus enemigos. El cuerpo cuya cabeza es Cristo no está completo. Y aquel que tú ves haciendo la obra del diablo, haciendo maldad,
como lo hacías tú, como lo hacía yo, pecando, blasfemando, todavía tiene oportunidad. Todavía hay oportunidad. Lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que ahora mismo se proclaman enemigos de Él, enemigos de su pueblo, enemigos de sus hijos. Él quiere que procedan al arrepentimiento, que hagan parte del pueblo de Dios, que hagan parte de sus hijos. Mire, ahí mismo en Nahum, no necesitamos, aquí mismo está revelado el Evangelio. Nahum, el último versículo del capítulo 1, versículo 15, dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, perece del todo. Mire esto, es lo que Dios quiere, que tú anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Aquel que tú proclamaste como tu enemigo, hoy es tu Padre, hoy es tu amigo, hoy es tu Redentor, hoy es tu Salvador. Entonces mire en qué se manifiesta la bondad de Dios. La bondad de Dios también es para los enemigos. Y no olvides que tú lo fuiste. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, en algunas versiones dicen Dios es un Dios airado. Dios es un Dios enojado, irascible. No es que Dios se deje gobernar de la ira. Lo que quiere decir aquí es que Dios es Baal de la ira, el Señor de la ira, que Él posee a la ira, que Él controla a la ira, no que la ira lo posee a Él ni lo controla a Él. ¿Cómo nos ha podido poseer y controlar a ti y a mí en algún instante de nuestra vida? Él es el Señor de la ira también. Lento, por eso dice lento para la ira, grande en misericordia, porque no quiere destruir al malvado, porque Dios quiere que el malvado se convierta a Él y en vez de ser su enemigo sea su hijo, como tú lo fuiste. Alguna vez fuiste su enemigo, pero ahora eres su hijo bien amado. ¿Para qué? Para que proclame su grandeza, para que proclame su poder, para que seas un testimonio vivo de lo que Dios hace en el corazón del hombre. Entonces, hermano, ciertamente aquí hay una palabra de juicio, pero más que de juicio, escuche lo que decía el último versículo que les leí. Anunciar las buenas nuevas. Dios quiere que tú tengas paz. Dios quiere que tú tengas el consuelo de su salvación. Dios quiere que tú verdaderamente seas su hijo, y no solamente su hijo a ti, amigo, que me escuchas, que no conoces el poder de Dios, que no conoces la bondad de Dios. Dios quiere que tú seas su hijo, y no solamente eso, que seas su amigo, su colaborador. Por eso decimos, con pleno conocimiento, con plena convicción, que Dios es bueno. Y no solamente cuando estamos en holgura, no solamente cuando estamos amplios, poderosos, millonarios,
sino también cuando estamos en escasez, cuando estamos siendo víctimas de injusticia, cuando estamos confundidos. Nuestra esperanza es Él. Nuestra esperanza de gloria es nuestro Señor Jesús. Y ahí en la cruz se decidió esto: quién es su amigo y quién es su enemigo. Ahí en la cruz está la provisión para todo lo que tú como hijo necesitas. Hay salvación, hay sanidad, hay riquezas, todo lo tenemos en la cruz de Cristo. Pero para hacernos beneficiarios de esas prerrogativas, de esos privilegios, yo debo crucificarme juntamente con Él. Morir. Y no solo morir, sino resucitar y sentarme con Él en los lugares celestiales. Por eso, plenamente convencido, plenamente llenos de esa certeza, podemos decir: Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia del impío. Sean como su Padre Celestial. Él es bueno. Él hace llover sobre justos e injustos. Él nos da oportunidad a todos. Y la oportunidad más valiosa que Dios te da a ti como su hijo es que tú muestres la grandeza, la bondad de Dios en tu vida. Echa carne en tu vida. Tú eres lo que eres. Eres pastor, eres hijo de Dios, te sacó de la esclavitud, te sacó de la borrachera, te sacó de la droga por su bondad. Por su bondad. Porque éramos enemigos. Y Él tuvo misericordia cuando a nuestros propios ojos éramos viles. Él fue el único que tuvo misericordia. Porque ni aún nosotros mismos creíamos en nosotros. Porque ni aún nosotros mismos hubiéramos dado un centavo por nuestra vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Pero Él no solamente dio un centavo, Él dio a su Hijo por ti, por amor, por misericordia, por bondad. Entonces, ¿tenemos o no tenemos razón en decir que es bueno? No que fue bueno, no que será bueno, sino que es bueno. Y también hay una advertencia: es necesario que estas cosas se prediquen todas. Hay una advertencia para los que rechazan la gracia de Dios. Hay una advertencia para los enemigos de Dios. Ciertamente hay oportunidad de convertirnos en enemigos, en amigos, en hijos. Pero, mire esto, a los que rechazan esto, a los que no creen en su nombre, a los que rechazan el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Nahum, ahí mismo, 2:13. ¿Quién habla? Heme aquí contra ti, dice, ay. ¿Dice quién? Jehová. Pero no solamente dice Jehová, dice Jehová de los ejércitos. Como un poderoso soldado va a estar contra los que rechazan la gracia, contra los que rechazan la obra que su Hijo hizo en la cruz. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo,
y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esto literalmente se cumplió en Nínive. Nínive fue destruida. Nínive, que había escuchado al profeta Jonás, fue destruida. Ahora, ¿qué pasa si Nínive se hubiera arrepentido? Pasa lo mismo que pasó con Jonás. El Señor lo hubiera perdonado. Y el Señor está dispuesto a perdonar la maldad que hay en nuestra ciudad. El Señor está dispuesto a perdonar la maldad de nuestro gobernante. Y para eso estás puesto tú, para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas. Si te salvó a ti, ¿no puedes salvar a nuestro gobernante? ¿O tú eras mejor que ellos antes? ¿Tú te creías bueno? Recuerda lo que dijo el Señor: bueno no hay sino uno, solo Dios. Y ellos no son Dios. A pesar de que muchas veces se lo crean, no son Dios. Gracias a Dios no son Dios. ¿Qué tal un Dios como ese? ¿Qué tal un Dios de esos que no son tardos para la ira, sino que se encienden, prenden en segunda, como decía un mecánico amigo? ¿Qué tal que fueran dioses? No siendo dioses, hacen tanto en contra de los hijos de Dios, en contra de las criaturas de Dios. Ahora, no nos corresponde a nosotros señalar, juzgar. Todavía no. Porque hay algo que me está inquietando mucho. Cristianos tomando partido por políticos. Y si yo soy de un ala, el otro ala es del demonio. Si pertenezco a la derecha, a la izquierda es del demonio. Si simpatizo con la izquierda, a la derecha es del demonio. Ahora, ¿tienen esos demonios, esos políticos, oportunidad de salvación? ¿La tienen o no la tienen? O los mandamos de una vez para el lago que arde con fuego y azufre, preparado para Satanás y sus demonios, pero mandamos a los alcaldes, mandemos a los gobernadores, mandemos a los senadores. No, ellos también tienen oportunidad. Y nos corresponde a nosotros predicar las buenas nuevas del Evangelio. Lo que el país necesita no es un nuevo presidente. No es de derecha, ni de centro, ni de izquierda, ni de nada. Lo que Dios necesita son los oráculos. Lo que el país necesita, nuestro país Colombia, son los oráculos de Dios. Son los profetas de Dios. Alguien que diga: así dice el Señor, con tal poder y autoridad, que el presidente, que el gobernador, que el alcalde de cualquier municipio, que sea quien sea, que el empresario tiemble, como temblaba cuando hablaba el Señor. Es lo que necesitamos. Necesitamos los oráculos de Dios, la palabra de Dios, las profecías, que no es otra cosa que la palabra de Dios. No es que adivines, no es que diga esto, no es que te profeticen mal o te profeticen bien. Dios no es bueno porque te diga te va a ocurrir esto bueno o permita que te ocurra algo malo. Su naturaleza, insisto, es ser bueno. Es ser bueno. Esa naturaleza no la cambia nada. Dios lo que quiere es que tú te decidas, es que te conviertas o que te termines de perder.
Ya en estos tiempos no hay lugar a la tibieza. O eres o no eres, o estás o no estás. Como dijo alguien, ¿estás conmigo o estás sinmigo? Pero decídete, deja de andar de aquí para allá, unas veces aquí, otras veces allá. Es necesario que se tome una decisión. Es necesario que el Hijo de Dios hable palabra de Dios, hable a los gobernantes. No necesitamos una vacuna, necesitamos al Señor. No necesitamos nuevo alcalde, nuevo presidente. No necesitamos constituyente. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Y tú deja de estar peleando por políticos corruptos. Que este me gusta, que este no me gusta, que este es del diablo, que este es de... Yo se lo digo, muchas veces nos señalan y nos dicen, este es cristiano. Mira lo que dice. Mira lo que habla. Se refleja odio en sus palabras. Nosotros no estamos para odiar. Nosotros no estamos ni siquiera para vengarnos. Porque la venganza es del Señor. Nosotros estamos para proclamar. Qué hermosos son tus pies. Cuando proclamas las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. No cuando habla de un político o de otro. No cuando dice este es bueno y este es malo. Todos son malos. Tú también eras malo. Y lo bueno que hay en ti ahora es porque Dios lo ha puesto. Es porque Dios te transformó y porque su Espíritu y su Hijo y el Padre están en ti. Entonces debemos reflejar eso. Dejemos ya peleas políticas. Dejemos de proclamar reinos terrenales y proclamemos el reino de los cielos. Es necesario que alguien diga, así dice el Señor. Y no no aquello, no, que esto, que aquello. Y una pelea, hermano, entre cristianos, como si tú tienes el Espíritu, el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Tú puedes ser de un bando y yo de otro. Es más, ninguno de nosotros debe pertenecer a bando distinto, a partido político distinto que al del Señor Jesús. Dejemos ya la contienda, dejemos ya las divisiones por causa de gente malvada. Miren sus acciones, tanto los unos como los otros son malos, son perversos. Parecen asirios. Todo se lo roban y lo que no roban lo destruyen. Aún en casos como pandemia, aún en casos como alimentación escolar, alimentación para niños. Todo lo roban, todo lo destruyen, todo lo consumen. Y el Hijo de Dios está para crear. Entonces no nos olvidemos de esto, hermano. Proclamemos la bondad de Dios y la bondad de Dios se va a manifestar también a través de nuestros gobernantes. La justicia, la paz, viene a través de los hijos de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo vamos a tener paz? Cuando levantemos manos santas, cuando prediquemos, cuando oremos por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Eso es lo que debemos hacer. Dejemos peleas que no nos corresponden. A nuestro Padre le ha placido darnos el reino, y no es el reino de Colombia, el reino de los cielos, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman.
para que los que son consolados con la promesa de su venida, para no para los que están en la izquierda, ni para los que están en la derecha, ni para todos esos están destituidos de la gloria de Dios. Estas cosas son para los hijos. Estas cosas es para su pueblo. Y Dios ha prometido. Tan cierto, de cierto os digo, como decía el Señor, amén, amén, que el que le rechace sufrirá las consecuencias. Y ese sufrir las consecuencias, ese castigar el pecado, ese castigar la maldad, ese consumir, mire lo que dice el capítulo 3, dice, ustedes van a ser como estiércol. Hermano, qué cosa fea. Desde el 4, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí lo repito otra vez, lo que dijo en el capítulo 1, versículo 15, lo repite aquí, en el capítulo 3, versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, en tus rostros, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Entonces, hermanos, dejemos de pelear por eso que son estiércol. Sí, la palabrita esa de 6 letras que usted conoce. No son sino estiércol. Y tú, hijo de Dios, barro, pero con un gran tesoro dentro, no debes estar en esas peleas. Pelea por lo que es eterno. Pelea por lo verdadero, todo lo sano, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Por eso sí pelea, no pelees por esos estiércoles. Por esa palabra de 6 letras. Que empieza en mí y termina en da. No pelees por ello. Pelea por quien te salvó, por quien tiene misericordia de ti, por quien es tu Padre y te ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Parece dura a veces, pero es un Nahum, un consuelo para nosotros. No olvides, el nombre Nahum significa consuelo. Dios está consolando a su pueblo en tiempos de confusión, en tiempos de maldad, en tiempos de enfermedad, de muerte. Dios está declarando su grandeza, su majestad, su misericordia. Perdón por las interrupciones, por las fallas técnicas. No son de mi teléfono, tal vez el internet, tal vez el Facebook, no sé, pero para la gloria de Dios se pudo predicar. Oremos, hermanos. No te olvides, esta noche a las 7 de la noche estará un maestro declarando los oráculos de Dios, declarando palabra de Dios. Y no te pierdas, mañana estaremos nuevamente a las 10 de la mañana. Y Dios traerá revelación, su gloria se verá. Y cada vez esto se va a poner mejor. Porque Dios siempre nos da las cosas poco a poco y lo mejor lo reserva para el final.
Entonces, hermano, está pendiente a todas nuestras predicaciones, a los servicios. Ore por esto, por lo de la pandemia. Ore por sabiduría para su pastora, para sus líderes, a ver qué hacemos en estos tiempos. ¿Qué hay que hacer? Buscar la dirección del Espíritu para saber qué quiere Dios que hagamos. No es nuestra voluntad, le insisto. Es la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Y estamos dispuestos a escuchar su voz. Y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ordene hacer. Oremos, hermanos, damos gracias porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Tu palabra es viva y eficaz y no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito que tú determinas. Esa palabra, Señor, es poderosa. Trae fe a nuestra vida. Y a través de la fe lograremos el conocimiento tuyo, Señor. Lograremos todo lo que necesitemos de ti. Conoceremos que tú eres bueno. Conoceremos tu bondad. Sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos la Iglesia Cristiana Peniel, bendecimos cada amigo que dispuso su corazón a escuchar esta palabra. Declaramos que esta palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito que tú mismo has determinado. Te damos la honra, la gloria, el honor, te damos las gracias, Señor. Dale fuerza a tu pueblo, Señor. Dale el poder de tu Santo Espíritu para hacer tu obra, para declarar tu majestad, tu señorío. Ayúdanos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Bendecimos a nuestros gobernantes, bendecimos a todo el que está en eminencia, militar, civil o religioso. Ten misericordia de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu convenciendo de pecado, de justicia y de juicio para volvernos a ti con todo su corazón. Que nuestros gobernantes entiendan la justicia que es en Cristo Jesús. Que nuestros gobernantes entiendan la bondad que solamente proviene de ti. Gracias, papá. Declaramos, desatamos sanidad sobre todo cuerpo enfermo, Señor. Declaramos que una unción especial, poderosa, nos blinda de toda enfermedad. Nos blinda de todo virus, de toda bacteria. Y que tú, Señor, traerás sanidad. Que tú, Señor, permitirás, Señor, sanidad a todo enfermo de COVID-19. Que tú, Señor, traerás con tu poder restauración completa. En el nombre de Jesús. Porque tu pueblo va a brillar, porque tu pueblo va a declarar tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Bendito y alabado seas, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres todopoderoso. Te damos la honra, la gloria y el honor. Te damos las gracias por tu poder. Gracias, mi Señor. Bendecimos a nuestros pastores, nuestros líderes, cada miembro de nuestra congregación, cada familia que nosotros representamos. Y pedimos, Señor, por los que no te conocen. Pedimos, Señor, que en medio del juicio te acuerdes de la misericordia, para que se vuelvan a ti, para que tú los laves, para que tú los sanes, para que tú los salves. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te guarde. A Dios sea la honra, la gloria y el honor.